sus matrimonios, sus hijos. Dios, que en esta noche tu palabra también nos permita continuar, Señor, en este, este viaje de Pablo, Señor, en sus días cuando tuvo que enfrentar todos los juicios, Dios, tanto de los romanos como de los judíos. Señor, gracias por su testimonio, por su vida, lo que tú hiciste con él, lo que ha bendecido por tantos años a todo tu pueblo, Señor, a todos tu familia. Gracias, Padre, también porque lo veremos y estaremos con él en la eternidad, Señor, y va a ser muy lindo, Padre, compartir no solo con él, sino con todos los hijos e hijas tuyas que por tantos miles de años, Señor, tú tuviste a bien, Señor, salvarlos, Señor, de sus pecados y llevarnos, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Bendecimos tu nombre, Padre, pedimos que esta noche tu luz alumbre, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, como el mismo apóstol oraba en Éfeso, que la luz, Señor, de tu Espíritu pueda alumbrar nuestro entendimiento para que te conozcamos de una manera epignosis, de manera profunda, Señor. Te, te glorificamos, Padre. Gracias por ser bueno, por tu palabra preciosa, Señor. Es una dulzura, es una bendición para todos nosotros poder aprender de ti, Señor, a través de ella. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver el capítulo 25, hermanos, de Hechos, que vemos ahí. Ya vamos, los que estuvieron el miércoles pasado ya tienen un antecedente en el capítulo 4 y en el capítulo 24, en el estudio de este proceso que se le está formando a Pablo. Ahorita ya en el capítulo 25 vamos a ver algunos aspectos que preparan los antecedentes ya para el capítulo 26, que es a donde va a ser juzgado por Agripa y a donde da su testimonio y a donde vienen muchas cosas muy hermosas. Aquí pues es un capítulo pues más que nada histórico, tiene todas las referencias de los lugares, las personas, de cómo estuvo todo, y pues esperemos que podamos pues ver con los ojos que nos permite el Señor entender las ideas y las verdades que se eslabonan poco a poco hasta llegar a ir entendiendo y teniendo un panorama mucho más claro de toda esta situación, ¿verdad?, alrededor de la que pasó Pablo y que con tanto valor enfrentó a costa de su propia vida, pues uno de los mártires más sobresalientes quizás de toda la historia, ¿no? Después, si puede decirse, del Señor Jesucristo, pues el apóstol Pablo también, la manera como él enfrentó en el poder que le daba Dios a tanta gente, tanta contradicción, tanto que sufrió los sufrimientos, que hay una lista enorme de todo lo que pasó, toda la gente que pues tenía que enfrentar día a día, eran mañana, tarde y noche, y siendo perseguido, y ya tenía que huir de una ciudad a otra, y o sea, solamente la gracia de veras que de la que él habla, cuando dice, yo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. La pura gracia de Dios fue lo que el evangelista Moody de hace muchos años, de la época de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, así llamados en Inglaterra, la iglesia del tabernáculo, decía Moody que, que él, cuando fue a escuchar a Spurgeon a Inglaterra, él canceló sus campañas que tenía pendientes y se metió a su cuarto y le dijo: Dios, yo no quiero volver a predicar hasta no tener la unción que tiene Spurgeon en su ministerio. Y pues se cuenta que él en su testimonio platicaba esto, ¿no? Decía: estuve buscando el rostro y el poder de Dios
de manera muy profunda, y después de que él tuvo un encuentro también muy especial con el Espíritu Santo, él salió y fue otro evangelista. O sea, fue el tiempo a donde miles y miles de personas también se convirtieron en su ministerio. Y una vez le preguntaron: señor Moody, ¿usted estaría dispuesto a morir como mártir por el Señor Jesús? Y él les contestó, les dijo: mire, pues si en la soberanía de Dios me tuviera en sus planes que yo muriera de esa forma, yo sé que en ese momento, si llegado ese momento, Dios me daría la gracia para poder morir de esa manera. Ahorita no les puedo decir, ¿verdad? O sea, no podía ser como Pedro: sí, Señor, que todos te nieguen, yo no, y yo estoy ya listo para dar mi vida por ti. Y era, como dicen, puro tilín y nada de paletas, hermano. Era puro, pues, puras emociones, ¿no? Las que estaba, pues, el apóstol Pedro. Pero pues ya después de Pentecostés ya cambiaron mucho las cosas. Y pues tanto Pablo como Pedro pues fueron grandes mártires y poderosos apóstoles. Así se presenta Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Así es que pues vamos a ver aquí en el tanto el versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo es, no es lo que se nos platica mucho acerca de Porcio Festo. Él está ahorita de gobernador en lugar de Félix. Tenía, como dicen, como dos meses de que lo había reemplazado en el cargo. Pues aunque otros dicen que era 2 años, no 2 meses, sino 2 años, es un poco de desacuerdo al respecto en la fecha. Pero parece que era mucho más justo y moderado este nuevo emperador, Porcio Festo, que Félix y que otros que le sucedieron. Este nuevo procurador no perdía tanto el tiempo en estarse poniendo al tanto de los asuntos judíos, ¿verdad? Porque esto, incluyendo este caso en contra de Pablo, y Lucas, que es el que escribe este texto de Hechos, lo presenta como un hombre trabajador, como un hombre muy activo, como un hombre enérgico. Y Lucas sintetiza el caso de una manera pues muy especial. Él dice que él rechazó el pedido de los judíos de que se les permitiera someter a juicio al apóstol Pablo en Jerusalén. Levantar las coladeras, pero están las cucarachas amontonadas. Perdón, hay una persona con su micrófono prendido. Si lo apaga, por favor. Listo. Gracias. Sí, el Festo rechaza el pedido de los judíos. Los judíos llegan y le piden que por favor les permita juzgar a Pablo en Jerusalén. Y pues en segundo lugar también empieza a escuchar la defensa de Pablo, y cómo veremos casi al final, cuando se da cuenta que si los judíos lo juzgan, pues no va a salir con vida, porque eran bien deshonestos y traían comprados a todos los testigos falsos. Y entonces por eso apela a César. Cuando ve que Festo pues está así como que dudando en que si lo entrega a los judíos o qué hace, o lo suelta. Pues por otro lado, cuando Pablo apela a César, pues se vio ahí ya libre de tener que entregarlo a los judíos y a un hombre injusto, un hombre justo, y que sin duda lo iban a matar, ¿no? Así es que pues Festo se ve en la historia cómo consulta al rey Herodes Agripa II, que era bisnieto de Herodes el Grande, era hijo de Agripa I. También pues emperadores muy nocivos, muy alejados de Dios. Así es que pues vamos a ver, en el versículo 1 dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén,
3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, en versículo 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, fíjense, o sea, una trampa. O sea, era sin duda una obra del maligno que quería también, como al Señor Jesús y a otros de los apóstoles, matarlo, ¿no? De cualquier manera quería acabar con ellos. Preparando una celada para matarle en el camino. Versículo 4, pero Festo, es el procurador, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenle. Así es que pues aquí vamos a ver esto esta es una pequeña introducción, y de aquí pasamos entonces. Aquí lo que vemos que dice el apóstol, el Pablo ante Festo, y cómo en este capítulo se presenta el juicio de Pablo ante las autoridades romanas, destacando su defensa y apelación al emperador, ¿no? Así que cuando vemos que Festo tenía un carácter, una personalidad mucho más reconciliadora o conciliadora, es la palabra, que Félix, que el emperador anterior a él, que decía al principio que Festo llega a sustituirlo. Ya tenía, unos dicen que 2 años de que ya no estaba Félix como emperador, pero otros se refieren a que tenía solamente 2 meses. Pero en fin, en esta primera visita a Jerusalén, vemos que este nuevo emperador pues adopta una postura muy, muy firme, a pesar de, fíjense cómo están urgiéndole todos los líderes principales judíos de que Pablo fuera transferido a Jerusalén a fuerza. Se lo querían llevar a Jerusalén para juzgarlo, ¿sí? Pero pues vemos que Festo se opuso firmemente, y pues la pregunta es que quizás habrán despertado sospechas de que tenían malos motivos, ¿no? Como dice aquí Lucas, que estaban preparando ya una emboscada con el propósito de matarlo. Quizás Festo pues era también un hombre con mucha experiencia militar y también con el manejo de los ciudadanos, y pues él pudo ver atrás de esta circunstancia una celada para matar a Pablo. No, pues no lo sabemos si esto es así, pero parece evidente, sí, que Festo pues está resuelto a que la justicia pues que tenga lugar. O sea, vemos que dentro de todo los líderes romanos eran mucho, pues podríamos usar la palabra moral quizás, que los judíos mismos y religiosos de su tiempo, y pues que el Señor Jesús hasta en una ocasión les llama serpientes, generaciones de víboras a los fariseos. Así es que pues vemos acá que Festo está rechazando aquí la lámina, el pedido de los judíos y las demandas que le hacen, pues con todo el intento que tenían de llevárselo a Jerusalén para matarlo, ¿verdad? Marcando entonces un giro en el juicio de Pablo ante las autoridades romanas. Es decir, esto afectaría muchísimo a Festo, a su autoridad. Seguramente después de esto, si se llevaba a cabo un crimen a un ciudadano como Pablo, siempre pues expuso que él era romano, pues hubiera sido un caso que totalmente lo sacaría de la política para siempre, y quizás hasta causaría que también lo sacaran no solamente de su puesto, sino que llegara también a enjuiciarlo y hasta matarlo por esto. Entonces, así que Festo no estaba tan
tan, pues, tan fácilmente engañado, o sea, no estaba fácilmente engañado por los judíos porque se dio cuenta y entonces pues se opuso literalmente a que se lo llevaran a juzgar a Jerusalén. Fíjense, aquí vemos cómo en esta siguiente lámina, cómo los procedimientos, no sé si lo quieran apuntar o tomar una fotografía, ¿verdad? Aquí a esta lámina, pero vemos aquí cómo los procedimientos romanos constaban de 3 etapas. Por si tenemos hermanos abogados o que estén estudiando leyes o que les gusten las leyes, verán ustedes que saben que el derecho romano pues, ha sido una base en casi todo el mundo, de los lugares donde existen leyes, pues el derecho romano ha prevalecido como un ejemplo a seguir y muchas de sus constituciones están muy basadas. De hecho, los que estudian leyes tienen que estudiar derecho romano. Casi hay 2 tomos o 2 cursos largos de derecho romano. Pero en fin, dice que estos procedimientos tenían 3 etapas. El primero, se debía formular los cargos y el procurador debía fundamentarlos. O sea, sí, a ver qué hizo esta persona, pues hizo esto, esto y esto y esto, y a ver, y qué testigos hay, y quién lo vio, y cómo estuvo, y una averiguación para que estuviera bien fundamentados los cargos. Sí, era un procedimiento penal, se puede decir, en Roma, muy, muy básico, ¿sí? En segundo lugar, debía hacerse un acto formal de acusación por parte del interesado, ¿no? O de la interesada. O sea, debía haber una acusación formal, o sea, también basada en lo primero, ¿sí? Con fundamento. Y en tercer lugar, el caso debía ser oído por el que ostentaba el mando en persona, que en este caso debía ser el procurador. O sea, aquí no era de que, no, pues que mi secre, como hoy le hacen muchos, no, no, pues aquí que el secre se encargue y lo mandan y se encarga del caso. Y no, acá tenía que ser el mero emperador, el que fuera persona por fuera, quien fuera, y persona por persona, tenías que escuchar, ¿sí? Pues el caso, tenía que darse cuenta de eso, y en persona tenía que ayudar a resolverlo. De esta manera, pues el acusado y los acusadores se encontraban cara a cara, era como un careo. Fíjense el versículo de 15-16, dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos y de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. ¿Ven? Tenían que estar los acusadores y el acusado careados, ¿sí? Frente a frente, y pueda entonces defenderse de la acusación. O sea, como que nada más así, viéndolo por arriba, sin analizar mucho la ley romana, pues se encuentra que tenía bases muy justas, ¿no? Muy lógicas, muy prudentes, pues bastante exactas, ¿sí? Y eso le da una hermosura al estudio de las leyes, pues bastante importante. A los abogados y a los que les gustan las leyes, pues por eso se meten no tanto ya al litigar, pero el estudio de la doctrina legal es muy, muy hermosa, ¿sí? Por todo esto que tiene. Ok, entonces vemos en la siguiente portada, vemos que ahí Festo oye ya la defensa de Pablo y cómo al final apela al César. Vamos a ver en qué consistió todo esto. Dice el versículo 6: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Versículo 7:
Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones. Muchas graves acusaciones, híjole. No, o sea, se ve que ya le traían unas ganas de matarlo y enjuiciarlo y acabar con él, pero tremendas. Las cuales no podían probar, además, fíjese, o sea, puros testimonios falsos, que era inclusive en contra de la ley, no darás falso testimonio, es un mandamiento de Dios en Éxodo 20, muy importante, ¿no? Versículo 8, entonces alegando Pablo en su defensa, fíjese lo que decía Pablo, ni contra la ley de los judíos, ¿sí?, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Entonces, aquí Pablo pues esboza también su defensa sin necesidad de tener un abogado defensor, él mismo pues opera guiado por el Señor, su sabiduría y su preparación también, una elocuencia pues de primera, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, le está hablando a Festo, ¿sí? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Fíjense el apóstol Pablo, lo sincero, honesto y lo tremendamente también espiritual y sabio que era. No rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Entonces dice, por lo cual a César apelo. ¿Se da cuenta? Así es que dice entonces Festo en el versículo 12, habiendo hablado con el consejo, le respondió a César, has apelado a César irás. Así que aunque Lucas no especifica cuáles eran todas estas muchas acusaciones de las que los judíos lo acusan, vemos aquí, vean que la defensa de Pablo pues indica las tres acusaciones básicas con las que lo están tratando de condenar y llevarlo a la pena de muerte. Se le acusaba de ofender de tres modos al apóstol Pablo: de que había ofendido a la ley judía o judaica, que había ofendido al el templo, o sea que había hablado blasfemias en contra del templo, y aparte, por si fuera poco, contra el emperador. Y ahí sí, si esto hubiera sido cierto, ahí sí hubiera sacado boleto el apóstol Pablo, dicen los chavos, se hubiera metido en lo artístico, ahí sí con el emperador, porque ahí sí, pues ya era una cosa en contra ya de los romanos. Aquí ya era nada más un asunto religioso en contra de los judíos, pero ya meterse con el emperador, con las leyes romanas o contra Roma, sí ya era algo diferente, ¿no? Así es que, pues nuevamente, vean cómo se combinan cargos religiosos y cargos políticos, ¿sí? Aunque en esta ocasión solamente se menciona por primera vez al emperador, vemos cómo los disturbios que alegaban que había provocado Pablo realmente eran religiosos en su origen, pero los estaban llevando también a ser problemas civiles en su carácter. Querían de una forma también pues engañar o tratar de disfrazar sus acusaciones para que tuvieran más peso, teniendo pena no solamente religiosa, sino civil. Así es que por ello que el representante del César, que era Festo, pues él estaba obligado a tomar nota de todo esto, ¿sí? Por eso estaba
pues está investigando todo el asunto y por eso aparece aquí en la escritura, pues porque así, sí, así era como tenía que llevarse un juicio en Roma. Y pues los judíos sabían que los gobernadores romanos no iban a estar dispuestos a condenar solamente sobre la base de acusaciones meramente religiosas. Ellos lo sabían bastante bien, por eso tratan de darle como un sesgo político a su acusación religiosa, ¿se da cuenta? Sí, voy bien, hermano, sí se entiende. Sí, Sí, pastor, muy bien. Sí, bueno, pastor. ok, sí, porque está así esto medio enredado, la cuestión está legal del asunto. Así que entonces la prolongación del juicio, en este caso, ¿verdad? La apelación al César se debe al hecho de que pues la acusación era política, pero las pruebas que presentaban eran teológicas. O sea, todas sus pruebas pues están en contra de nuestra ley judaica, blasfemando el templo. Y ya, entonces ahí en el tercer punto le crean que también había ofendido Pablo al emperador y cuánta cosa han de ver, se imaginan de lo que lo habían acusado. Y pues fue esta mención del César que hace Pablo cuando se da cuenta de que las acusaciones son deshonestas y que pues de que dar el juicio en manos de los judíos, pues ya no tendría oportunidad de vivir y pues por eso determina que el curso del juicio de Pablo ante Festo es apelar a un juicio del César, ¿sí? A una autoridad todavía más alta que Festo, que era Agripa II. Pero por alguna razón, hermanos, que no parece, no resulta muy evidente, excepto que Festo en este caso quería hacerles el favor a los judíos, quedar bien con ellos, pues claro, tenía que hacerlo porque era pues la mayoría de la sociedad judaica y religiosa que estaban envueltos en el asunto contra uno solo que era Pablo, diciendo, no, pues a mí me conviene quedar bien con la mayoría, ir con la mayoría, pero después de todo, Festo, fíjense, le otorgó a Pablo la opción, sí, la opción de ser juzgado ante él en Jerusalén. Así es que esto lo vemos ahí en el versículo 9. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ahí a ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Sí? Así es que cuando le hace este ofrecimiento Festo, pues está obrando dentro de lo que estaba permitido. O sea, estaba permitido, esto lo podía y lo debía hacer Festo, y lo hizo, ¿verdad? Sin duda, pues ahí también la soberanía de Dios y tuvo que ver mucho. Así es que, pues bueno, lo que temía Pablo de quedar en manos de los judíos, pues ve Pablo claramente que solo se iba a lograr justicia a su favor por parte de los romanos, porque de parte de los judíos estaba sin ninguna posibilidad, sin ninguna oportunidad de salir vivo. Así es que pues Pablo, que no había cometido ninguna ofensa contra los judíos, pues pues Festo lo sabía perfectamente bien, se había dado cuenta, pero claramente, si hubiera sido culpable de una ofensa capital, Pablo dijo que estaba dispuesto a afrontar la condena. Dijo, claro, o sea, si de veras hay una pena en la que yo he incurrido, yo la acepto, la recibo, sí. Pero pues eran puras acusaciones falsas. Nadie, ni siquiera el procurador, tenía derecho a entregárselos a ellos, a los judíos. No, con estas acusaciones falsas tampoco, ni el emperador, el procurador lo iba a hacer. Así que solamente quedaba una sola opción, y fue la que Pablo tomó y apeló al emperador. Así es que dice el versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Así que a César apelo. Así que al parecer Festo, pues no estaba preparado para esta situación y pues ahora
como que ahora sí, pues, ¿qué puedo hacer? Se ha de haber dicho Festo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No puedo condenar y sentenciar a Pablo, ¿sí? O sea, por temor a obrar contra la justicia romana, era su mayor temor de Festo en este caso. Y como tampoco dejarlo en libertad, por el otro lado, por temor a ofender a los judíos. Entonces no le quedó de otra más que acceder, o quien dice, pasarle la papa caliente a Agripa, ¿sí? Pasarle el caso a Agripa II y que ya quedara en él el asunto, que lo resolviera ya mejor Agripa. Así es que seguramente se puso ahí, consultó con sus asesores legales, Festo, y entendió pues que no había otra alternativa que permitirle al prisionero en su apelación que hizo, pues seguir adelante, ¿no? Así es que le dice ahí en el versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Así es que, pues, en el antiguo derecho del el ciudadano romano, pues, era que lo protegía de una ejecución o de torturas. No lo podían hacer sin pruebas de arrestos públicos o privados o de algún juicio efectuado por algún magistrado fuera de Italia. Esto en el antiguo derecho del ciudadano romano pues era así, no podía ser castigado de esta manera, y Pablo era pues nacido en Roma, ¿sí? Así es que en su juicio Festo declara o destacó que su lealtad al emperador. En su juicio ante Festo, Pablo declara su lealtad al emperador. Lo hace, se cuenta 8 veces, lo hace Pablo. Menciona al César o al emperador, y Pablo sabía que él no había ofendido en ninguna manera al César. Ahí en el versículo 8 lo dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, ¿sí? Y que se encontraba ante el tribunal del emperador, así es que no era sino lógico que él pudiera ejercer este derecho que tenía todo ciudadano romano a apelar al César. Así lo vemos ahí en el versículo, varios textos, en el 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Dice el versículo 21, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ok, entonces vemos en la siguiente portada cómo Festo entonces pide consejo a Agripa. Leemos en el versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús
ya muerto el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Vean entonces que aquí Festo le pide consejo a Agripa, ¿verdad? De la situación se la platica, pues cómo estuvo todo. Y dice, le pidió consejo a Agripa en un momento crucial del juicio de Pablo, buscando la orientación y la opinión de Agripa para tomar pues alguna decisión, ¿no? Al respecto. Y esto fue pues lo que vemos que hizo aquí el emperador Festo. Muy bien, entonces vemos que en la siguiente portada vemos que Herodes Agripa, vemos algo de Herodes Agripa II, que es el nuevo emperador que entra en escena. Era hijo de Herodes Agripa I, el que se menciona en Hechos 12, ahí se menciona a Herodes Agripa I, en el capítulo 12 de Hechos, y era bisnieto de Herodes el Grande. Y aquí hay unos bustos, pues unas diapositivas de Herodes, de Herodes Antipas y toda la genealogía de Herodes, que también fue pues muy vasta. Y aquí se menciona una Berenice. Berenice era hermana suya de Antipas II, ¿verdad? Y dice que los rumores abundaban en el sentido de que había una relación incestuosa entre ellos, y pues era lo común en las sedes romanas y en los palacios, y la gente que estaba tan corrompida, pues era esto muy factible, ¿sí? Era una muchacha de 17 años de edad cuando murió su padre, y se le consideró demasiado joven a Berenice para asumir el reinado de Judea, por el cual también volvió a ser gobernada por procuradores. En cambio, se le asignó un reino del norte pequeño, muy insignificante, de lo que es hoy el Líbano, y este territorio posteriormente fue ampliado por otros en Galilea. Aún así tuvo mucha influencia entre los judíos, porque el emperador Claudio le había encomendado tanto el cuidado del templo como la designación del sumo sacerdote. Así es que tanto él, Agripa II, como Berenice van a Cesarea, ¿sí? Y ahí vemos, aquí está el Agripa II o Festo, ¿verdad? En un caso cuando se empieza a sentir muy nervioso y preocupado porque no sabe qué decisión tomar, dejarlo en las manos de los judíos o no, porque es romano Pablo y se va a meter un problema enorme. Entonces llega Agripa, ¿verdad? Como de vacaciones casualmente, y pues le pide su consejo. Y pues ahí es un momento crucial en el proceso judicial del apóstol Pablo. Así que vemos que los detalles que destaca Festo, vemos ahí que le destaca los puntos claves a Agripa del caso de Pablo, y resalta las acusaciones, las circunstancias de las que está rodeado Pablo, lo que pues contribuye para una comprensión más integral del juicio, ¿sí? Para que Agripa tuviera pues un poco más de fondo del asunto. Así es que entonces vemos aquí cómo le cuenta al rey tres cosas de Festo a Agripa que había hecho él mismo. O sea,
le dice a Agripa, mira, en este problema lo que yo hice fue primero, le empieza a relatar, le dice, pues durante su visita a Jerusalén había oído las quejas de los líderes judíos y cómo me pedían que fuese condenado. Pero pues él, o sea, Pablo, insistió en que de conformidad con la costumbre romana y pues también la ley, no tanto las costumbres se formaban, bueno, las leyes se formaban de las costumbres, conforme a la costumbre romana, el acusado debía tener derecho a enfrentar a sus acusadores y defenderse de ellos, como leímos en los versículos 15 y 16. Y en segundo lugar, también de lo que le dice a Agripa, cuando los líderes judíos acudieron a Cesarea, Festo convocó de inmediato al tribunal, solo para descubrir que no solo se lo acusaba a Pablo de crímenes contra el Estado, sino de ofensas religiosas y de la afirmación de un tal Jesús que ya estaba muerto, pero que estaba vivo, ¿sí? Así es que vemos acá en tercer lugar, dado que Festo no estaba en condiciones de juzgar asuntos religiosos como estos, le había preguntado a Pablo si estaba dispuesto a ser juzgado en Jerusalén y él apeló al César, así es que Festo se lo concedió. Ahí lo leímos en los versículos 20 y 21. Así es que aquí vemos que, intrigado por la síntesis que le hace Festo, Agripa lo que le dice, pues me gustaría oír a Pablo, personalmente me gustaría oírlo, intrigado por todo el caso, sí, que pues se veía bastante complejo al respecto. A lo que Festo accedió, dice en el versículo 22 también que leímos. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo, mañana lo vas a oír. Así es que Pablo había despertado ya tanta curiosidad, ¿verdad? En los dos, el procurador y el emperador, así como Jesús despertó la curiosidad del bisabuelo, ¿verdad? De Agripa, a Herodes Antipas, ¿sí? Recordarán. Entonces, vemos aquí cómo Festo comparte los detalles con Agripa y buscando su perspectiva, su consejo para una decisión equitativa en el proceso judicial, que no se fueran a equivocar, porque la ley romana era muy exacta, muy justa, muy dentro, estaba tratando siempre de ser lo más apegada a la realidad del caso. Vemos enseguida cómo Pablo, ya ante Agripa, dice en el versículo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, imagínense con bailarines o con violines o con flautas, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Así es que el juicio de Pablo ante Agripa, que vemos que es hermanos, el más largo y el más complejo de los 5 juicios que encontramos en el libro de Hechos que se sucedieron en contra del apóstol Pablo. Aquí vemos en el capítulo 25 que ya se presenta ante Agripa en un momento crucial ya de su juicio, a donde se espera que continúe su defensa y su apelación, ¿sí? Que hizo ante César. Así que aquí Lucas, que es el que escribe Hechos, grafica la escena con muchos detalles. Era muy minucioso Lucas en sus descripciones, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos. Así es que vemos que el discurso de Pablo en su defensa, dicen varios autores, fue Pablo en este caso muy prolijo en su estructura
y lenguaje, más que en cualquier otro discurso. Sí, dio con muchos detalles, dio mucha importancia a muchos aspectos que en otros discursos no se los dio, etcétera. Así es que vemos ahí que en el versículo 23, que al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, que pues era como, se presentaban con mantos púrpuras como señal de su carácter real, con una faja dorada, con una corona en la frente, y pues con seguridad. Aquí Festo quería hacer honor a esta ocasión vistiendo este manto escarlata que siempre todos los gobernadores ostentaban, siempre en este caso, en los actos oficiales siempre se vestían de esta manera. Quizás también esto, pues ahora lo vemos también en los obispos, en el mismo Papa en Roma, ¿no? Los mantos escarlatas de rojo prevalecen, sobre todo, haciendo quizás alusión a la sangre de Jesús, no sé. Pero bueno, a continuación de ellos, cuando ingresaban en la sala de la audiencia, con la pompa que había en esta procesión, en la procesión, y dice que iban oficiales de alto rango, junto con Agripa y también y Festo, perdón, y los tribunos militares, también que eran miembros del personal del procurador y personalidades distinguidas de la ciudad. Así es que dice que cuando se hubieron ya pues sentados, ya estaban todos en sus lugares, Festo manda que le traigan a Pablo, ahí en el versículo 23. Dice, por mandato de Festo, al final del 23, fue traído Pablo, ¿ok? Así es que llega el apóstol Pablo, imagínense, sin corona, sin manto, esposado, todo golpeado, tal vez con una simple túnica de que le prestaron o le pusieron de prisionero. Y pues Pablo domina el auditorio con esa seguridad, esa dignidad apostólica investida que Dios le dio en Cristo, una tranquilidad, ¿verdad?, tan semejante y parecida a la que se veía fluir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces aparece ya en el versículo 24 al 27, nos dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído entre vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Así que pues era cierto, hermanos, que la comunidad judía había ya pedido 2 veces la muerte de Pablo, ¿sí? Y que Festo, pues al no haberlo encontrado culpable de ninguna ofensa capital, pues se había negado a entregárselos, ¿sí? Y pues, sin embargo, no era cierto por el otro lado, fíjese, ahí lo vemos en la siguiente, aquí, ponerla por este lado. La presentación detallada de Festo sobre el caso de Pablo genera debate y reflexión ante las autoridades romanas, planteando interrogantes importantes sobre el futuro del juicio. Y así que el informe de Festo en cuanto a la situación, fíjese,
lo que hizo Festo, una mezcla de verdad y de error. Era cierto que la comunidad judía había pedido 2 veces la muerte de Pablo y que Festo no lo había encontrado culpable de ninguna cosa capital. Pues sin embargo, ¿verdad? No era cierto que Festo no había definido nada que escribirle al emperador sobre Pablo. Él dice el versículo 26, que no había tampoco especificado los cargos contra él, dice el versículo 27. Lo cierto es que los cargos de los judíos, como hemos visto, eran concretos, específicos, y lo que le faltó a Festo no eran cargos, sino pruebas para justificarlos. O sea, no le pudieron entregar ninguna sola prueba que justificara de lo que lo acusaban. Así que al faltar estas pruebas tendría que haber tenido el coraje de declarar inocente a Pablo y liberarlo, y sin embargo no lo hizo. ¿Sí? Y fue porque pues también tenía miedo de dejarlo en libertad por temor a los judíos. Y esto es lo que pues presenta todo el capítulo 25, hermanos, y pues es un relato introductorio al capítulo de la semana siguiente, que será muy interesante escuchar toda la disertación de Pablo y los argumentos y todo el juicio, pues ya que va a tener con el emperador Augusto, ¿sí? Así es que pues podemos, pues si quieren abrir sus micrófonos, tienen alguna duda, quieren comentar algo, algún testimonio que tengan, que quieran dar para la gloria del Señor. Pues antes de retirarnos, Elizabeth Torres, adelante, hermana. Buenas noches, pastor, que Dios lo bendiga. Igualmente. Bueno, pues con esta explicación nos dejó con el continuará y nos dejó Así es. de ver qué pasó con Pablo, pero Es que fue una telenovela de Televisa que presentamos hoy, Elizabeth. sí, nos dejó del continuará Ah, ajá. Vamos a estar esperando el próximo miércoles. Sí, Elizabeth. Maestro, hace ratito mencionaba respecto a las personas que son eruditas, ¿no? En el tema, en cuestión de las leyes, y que Sí, las leyes romanas, pues fue como un seguimiento en lo largo de la historia sí, hasta en nuestros tiempos. hasta nuestros tiempos, aún si estudias leyes en la universidad, llevas derecho romano, así se llama la materia, y Ok. sí, es un tema muy importante, interesante. Y Derecho lo que romano. digo, de hecho, bueno, pues yo no soy erudita, ¿verdad? En el tema Ajá. de leyes. Sin embargo, creo, se me viene a la mente que podemos ver respecto a las leyes romanas cómo, Ujú. cómo se da hoy en día, incluso desde que Pablo existía, cómo se da en las leyes, incluso pues em, esta extorsión, ¿no? Esa mentira, pues, ¿cómo se dice cuando? Soborno, ¿no? Incluso, que Ajá. se da al día de hoy, ¿no? O sea, desde esos tiempos se sigue manteniendo todo eso hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, hasta el día de hoy se sigue todo eso, lo que es, pues es muy interesante, ¿verdad? Todos los estudiosos, pues se asombran de cómo ha tenido tantos años de historia, pues las leyes romanas, y aún sigue vigente en nuestras constituciones, vienen muchísimas cosas relacionadas a ello. ¿No hay entre nosotros esta noche algún abogado que nos pueda también ampliar un poco al respecto? Abogados por ahí, hermanos, hay 45 hermanos. No ¿Nadie de ustedes? precisamente, pastor. Norberto, adelante, adelante. No soy abogado, pero pues como periodista debo uno saber de todo. Órale. Y aquí me pareció muy interesante
la palabra que usó el evangelista Lucas Ajá. respecto a la apelación. Es algo que todavía existe en nuestra época, y es cuando se presenta uno a una instancia superior para que decida, como cuando algo se lleva aquí en México a la Suprema Corte de Justicia, Ajá. y para que ella resuelva sobre un problema muy serio. Entonces, es interesantísimo todo lo que tiene que ver con el derecho romano, precisamente, porque es la base de muchas de las instituciones jurídicas de este tiempo. Así Entonces, es. sí, es una observación muy aguda que hizo Pastor, que en particular se le agradezco mucho. Gracias a Dios, Norberto. Pues gracias a Dios, hermanos, por este interés de la palabra, que a veces pues, enfrentamos pasajes que pues, tienen de todo, ¿no? Podemos entrever aquí todas las cuestiones jurídicas y las leyes a las que tuvo que enfrentar Pablo, y vemos el carácter pues espiritual tan deshonesto, tan mal influenciado seguramente pues por espíritus inmundos y demonios, ¿verdad? Todos los principados que estaban, no solamente lo trataron de hacer con cada uno de los apóstoles, y todos los hijos de Dios lo han hecho pues durante toda su existencia, y aquí le quisieron hacer lo mismo a Pablo, al punto de quererlo llevarlo con acusaciones falsas y de todo a la muerte, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna pregunta que quiera compartir o preguntar? Hermano Yo, pastor. Rioli. Sí, adelante, Jazmín. Tengo una duda. Usted habló de Sí. los papas, de los papas que se ponen, bueno, no sé cómo se diga, si ropa o no sé cómo se diga, y que se ponen los gorritos rojos. Los Los birretes, gorritos tienen, sí, los dígame, burritos, no, los burritos son los que luego hacen con machaca, gorritos. los birretes, Ajá. Bueno, es que no sé cómo se llamen, perdóneme. sí, los birretes, mi hermano. Sí, perdóneme. No, ¿Tienen que ver es broma. algo lo rojo con la sangre de Jesús? Ahora los cardenales que se visten de rojo y los sacerdotes que usan batas escarlatas son motivos que hacen referencia, pues así como el vino a la sangre de Cristo, también con los colores rojos a lo mismo. Sí, Ok. sí, hermano. Gracias. Perdón, Pastor, fui católico mucho tiempo. Sí, Esos gorros a los que se refiere la hermana Yasmín ajá. se llaman mitras. Ah, la mitra. Ajá. Ajá. Y también por asociación se habla de una reunión de obispos o de cardenales. Ah, Cuando dicen que la mitra de México o la mitra de Romana o la mitra de tal lugar, se ajá. habla de la gente que usa esa clase de distintivos como autoridad católica. Eso es. Sí, cierto. La mitra. Gracias, Norberto. Ya ve, hermana, como no eran burritos ni birretes, era Sí, mitra. sí, eran mitras. Ya no, Es ya que, nos pues bueno, siempre los aclaró hemos visto el y hermano pues bueno, Norberto. no. Y gracias, Norberto, por la explicación. Gracias a Dios.